Egipto, la tierra de los faraones, uno de los lugares con mayor antigüedad en todo el mundo. Por ello, esta tierra ha dado lugar a numerosos y fascinantes descubrimientos arqueológicos. Sin embargo, un reciente descubrimiento de los científicos cerca de las pirámides es una caja de 3.500 años de antigüedad que contiene un secreto. ¿Qué secreto contiene esta antigua caja? ¿Estamos invitando a los problemas al abrir la caja? En este video te traemos los nuevos y descabellados descubrimientos arqueológicos realizados en Egipto, entre ellos una caja encontrada junto a las pirámides de 3.500 años de antigüedad que contenía un súper secreto. Según los historiadores, Egipto empezó a estar habitado ya en el cuarto milenio antes de Cristo. Esta tierra del norte de África ejerce una gran fascinación sobre los arqueólogos, porque gran parte de su historia se ha perdido en el tiempo. Los antiguos egipcios dependían del río Nilo y muchos de ellos trabajaban como agricultores. Sin embargo, con el tiempo, una larga lista de faraones gobernó la tierra y son responsables de la mayoría de los logros del antiguo Egipto, incluidas las mundialmente famosas pirámides. Uno de estos faraones es Tutmosis II, cuya tumba durante muchos siglos se creyó perdida. Sin embargo, un asombroso cofre del tesoro descubierto recientemente promete mostrar el camino hacia el lugar del descanso eterno del rey. Lo más sorprendente es que la antigua caja fue descubierta por accidente. La antigua caja fue descubierta por un equipo de arqueólogos adscritos al Instituto de Arqueología de la Universidad de Varsovia, en Polonia. Los arqueólogos desenterraron la preciosa caja en el yacimiento egipcio de Deir el-Bahari, a orillas del Nilo. El lugar no está tan lejos de los famosos yacimientos de Luxor y Karnak. Deir el-Bahari es un enorme complejo de tumbas reales y otros monumentos, entre ellos la famosa tumba mortuoria de Hatshepsut. Es interesante que los equipos polacos llevan trabajando en esta zona desde los años 60. Como hemos dicho, esta antigua caja se descubrió por pura casualidad. Se encontró entre unos escombros. De hecho, la caja parecía más un bloque de los que se utilizaban en la antigüedad. Para poder construir, los científicos dijeron que tuvieron que mirar la caja más de una vez para estar seguros de su hallazgo. Este cofre de piedra mide unos 40 centímetros de alto y de ancho. Sin embargo, el tesoro que hay en su interior vale una fortuna. ¿Qué podría contener un cofre de 3.500 años de antigüedad? Los científicos estaban ansiosos por conocer el contenido de la caja y lo que encontraron los dejó sin palabras. La caja contiene varios objetos envueltos cuidadosamente en lino. Uno de ellos contiene los restos de un ganso, que los investigadores especulan que fue ofrecido como sacrificio con fines religiosos. El segundo objeto envuelto contiene lo que debió ser un huevo de ganso, mientras que el tercero era un huevo de ibis. El ibis era un animal de referencia en el antiguo Egipto, lo que hizo suponer a los científicos que los objetos envueltos debían ser muy simbólicos. Lo que los arqueólogos encontraron a continuación fue la estrella del espectáculo, ya que era como la pieza que faltaba en un rompecabezas. Había otro bulto cubierto de lino junto al ataúd de piedra que por supuesto fue explorado. En su interior encontraron una caja de madera pequeña pero bien conservada. Por su forma, la caja parecía una antigua capilla mortuoria egipcia y era una de las principales pruebas de que se trataba de objetos relacionados con la realeza. La caja contenía el nombre del faraón Tutmosis II. Dentro de la antigua caja de madera había objetos simbólicos que relacionaban aún más el lugar con el monarca egipcio fallecido, pero también demuestra que se estaba construyendo un templo-tumba en nombre de Tutmosis II. Por supuesto, cuando los faraones morían, solían ser enterrados a lo grande sin reparar en gastos y se construían pirámides alrededor de sus lugares de descanso eterno. Además, el lugar donde se hizo este descubrimiento, en Deir el-Bahari, estaba en medio del cementerio real. Lo más emocionante para los científicos era la posibilidad de localizar el lugar de enterramiento del rey perdido hace ya mucho tiempo. Pero, ¿quién era exactamente Tutmosis II? El faraón Tutmosis II tuvo uno de los reinados más cortos entre los monarcas de Egipto. Fue rey durante solo 3 años, de 1476 a 1479 a.C., antes de morir a la edad de 16 años. El rey Tutmosis II se casó con su propia hermana, Hatshepsut. ¿Te parece que es algo asqueroso? Bueno, la verdad es que casarse dentro de la familia no era algo extraño para la realeza egipcia. A menudo lo hacían para preservar el poder político dentro de la familia. Sin embargo, parece que la hermana era la única beneficiaria del poder transmitido a su generación.
Al parecer, Tutmosis fue una figura decorativa y nunca gobernó realmente. Hatshepsut dominó a su marido y se convirtió en la primera mujer gobernante de Egipto. Además, es considerada como una de las más grandes y poderosas gobernantes que se han sentado en el trono egipcio. Como los objetos indicaban que Tutmosis II estaba enterrado cerca de los arqueólogos, empezaron a buscar la tumba del rey en las cercanías. Sin embargo, aún no han tenido éxito en la búsqueda. Tal vez tengan que excavar más o simplemente los restos del rey hayan sido trasladados a otro lugar en algún momento del pasado. No obstante, si consiguen desenterrar la tumba de Tutmosis II, será uno de los hallazgos más importantes de la realeza egipcia del siglo. Podría ser tan dramático como el descubrimiento de la tumba de otro niño rey, Tutankamón, cuyo lugar de descanso contenía un montón de tesoros totalmente alucinantes. ¿Permanecerá intacta la tumba de Tutmosis II cuando se encuentre? Los arqueólogos esperan que sí, ya que hay mucho que aprender de este hallazgo sobre las costumbres y formas de vida de los antiguos egipcios. Los egipcios eran conocidos por momificar a algunos de sus muertos. De hecho, los científicos han quedado impresionados por el nivel de conservación de los cuerpos que desentierran hoy en día y tienen que dar crédito a estos embalsamadores profesionales. Pero, ¿cómo funcionaba la momificación miles de años antes de que llegaran las técnicas modernas de conservación? Otro fascinante hallazgo de los arqueólogos arroja luz sobre el modo de conservación de los muertos en el Antiguo Egipto. El hallazgo se produjo en la vasta necrópolis de Saqqara, cerca de la antigua ciudad de Memphis. Aunque hoy en día mucha gente prefiere evitar el tema de la muerte de los hallazgos de este taller de momificación, están arrojando muchos datos históricos que nunca nos hubiéramos imaginado. De hecho, el hallazgo fue clasificado entre los 10 mejores descubrimientos arqueológicos de todo el año. Memphis fue la primera capital de Egipto, por lo que no es de extrañar que se descubriera ahí un servicio de enterramiento que solía prestarse a la realeza. La necrópolis de la ciudad alberga numerosos templos y también tumbas. Según los arqueólogos de la Universidad de Tubinga, en el yacimiento también se encontró una nueva cámara funeraria en el fondo de un pozo funerario comunal de 30 metros de profundidad. Ya habían encontrado 5 cámaras funerarias, pero tras más de un año de excavación y documentación, la misión descubrió la 6ª cámara funeraria oculta tras un muro de piedra de 2600 años de antigüedad. Mostafa Wasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, mencionó que la cámara recién descubierta alberga 4 ataúdes de madera, pero lamentablemente estaban en mal estado de conservación. Uno de los ataúdes contiene los restos de una mujer llamada Didi Basset. Una de las cosas que desconcertó a los investigadores fue la forma inusual en que fue enterrada. La costumbre de embalsamar en el antiguo Egipto era conservar los órganos del difunto, incluidos los pulmones, el estómago, los intestinos y el corazón en 4 frascos diferentes. Esto se hacía bajo la protección de 4 dioses conocidos como los 4 hijos de Horus. Sin embargo, el yacimiento reveló que Didi Basset tenía 2 vasijas más, lo que daba un total de 6. La misión investigó el contenido de las 2 jarras adicionales de Didi Basset mediante una tomografía computarizada o TAC a la espera de un análisis más profundo de las imágenes. Los científicos concluyen que las 2 jarras contienen más tejido humano. Basándose en este resultado, existe la posibilidad de que Didi Basset recibiera una forma especial de momificación que conservará 6 órganos de su cuerpo. La misión está llevando a cabo un estudio exhaustivo de las imágenes para poder identificar los órganos adicionales en estas 2 vasijas. Un examen más detallado de los textos encontrados en el lugar del taller de momificación en los ataúdes y sarcófagos reveló la clase de personas enterradas ahí. La misión reveló que ahí también se enterraban sacerdotes y sacerdotisas de una misteriosa diosa serpiente conocida como New Chains. Al parecer, la costumbre era enterrar juntos a los sacerdotes de esta diosa serpiente. También concluyeron que New Chains se convirtió en una diosa prominente durante la 20ª dinastía. Al menos una sacerdotisa y un sacerdote de New Chains encontrados en la cámara eran egipcios naturalizados. Sus nombres, Aipu Diyat Nimit, eran comunes a la comunidad libia que se asentó en Egipto durante la 22ª dinastía. Esto es perfectamente razonable, ya que el antiguo Egipto era una sociedad multicultural que acogió a inmigrantes de diferentes partes del mundo antiguo, como griegos, libios y fenicios, entre otros. Lo que nos parece interesante aquí es que las pruebas realizadas en este yacimiento fueron completamente no invasivas.
Esto significa que los artefactos no fueron destruidos ni degradados. Por ejemplo, utilizaron un método conocido como fluorescencia de rayos X en la máscara de plata dorada que se descubrió en la cámara de la momia de una sacerdotisa de la diosa New Change. Esta prueba reveló que la pureza de la plata de la máscara era del 99,7%, notablemente superior a la de la plata del rey del 93,5%. Esta máscara de plata dorada es la primera que se descubre en Egipto desde 1939 y la tercera de este tipo que se encuentra en Egipto. Este descubrimiento nos da una pista sobre los componentes químicos de los líquidos utilizados por los antiguos embalsamadores. Esto significa que algún día se podrá recrear el proceso tal y como se hacía hace miles de años. Un equipo de la Universidad de Tubinga, la Universidad de Múnich y el Centro Nacional de Investigaciones Egipcio del Cairo realizó las pruebas químicas en los residuos de aceites y resinas conservados en tazas, cuencos y ollas encontrados en el taller de momificación. Los primeros resultados muestran que la receta de momificación contenía sustancias como betún o alquitrán, aceite de cedro, resina de pistaches, cera de abeja, grasa animal y posiblemente aceite de oliva y de enebro. Aunque sabemos que los habitantes del antiguo Egipto morían, sería morbosamente fascinante saber qué tipo de enfermedades les llevaron a la muerte gracias al descubrimiento de un yacimiento que ha pasado a conocerse como el Valle de las Momias de Oro. Ahora tenemos una imagen más completa de cómo era la muerte y el morir en el antiguo Egipto. Este fue el descubrimiento realizado tras la excavación en el oasis de Balearia, dirigido por el Dr. Zahi Hawass. El yacimiento produjo un total de 105 momias y fue un hallazgo espectacular en el momento del descubrimiento. Por un lado, contenía momias perfectamente conservadas, no alteradas por los ladrones de tumbas, lo que permitió a los científicos obtener todos los detalles posibles. Además, las momias se remontaban a la época grecorromana y contenían momias de personas de diferentes estatus sociales. Algunas de las momias estaban profundamente decoradas desde la cabeza hasta la región del pecho, como la momia de Tutankamón. El arqueólogo principal calcula que puede haber hasta 10.000 momias en el yacimiento y que se necesitarán más de 50 años para poder excavarlas todas. El equipo de Hawass permaneció unos 2 meses en el yacimiento, ya que había mucho que desenterrar. Las tumbas encontradas aquí tenían muchos estilos arquitectónicos diferentes y se podían ver las formas del signo ANC y la popular cruz. Algunas de las tumbas estaban excavadas en la roca. Una de las tumbas, la más grande encontrada hasta ahora en el valle, era un lugar de enterramiento familiar y contenía restos de varias generaciones de la misma familia. Albergaba 42 momias. La tumba tiene 4 secciones diferentes, una entrada en el norte que lleva unas escaleras, una pequeña sala para la entrega de la momia antes de ser colocada en el lugar elegido para su entierro, una sala de enterramiento de forma rectangular y 7 nichos para enterramientos. Una de las momias pertenece a una dama que llevaba una máscara dorada con una representación de una cobra en la frente. Su pecho estaba cubierto de cartonaje pintado de amarillo con los 4 hijos de Horus. Otra momia estaba envuelta en lino con diseños geométricos y colocada en un ataúd de madera. Tenía una estela de madera a sus pies que representaba la puerta eterna del difunto. Llevaba un vestido romano habitual en la época de su muerte. Otros detalles encontrados en este yacimiento demuestran que el enterramiento se realizó en ataúdes de cerámica, un ataúd de antropoide y una mastaba de barro, pero el hecho más fascinante es la gran cantidad de estilos diferentes de momias que se observaron. Hay momias completamente cubiertas de lino y cartonaje coloreado de la cabeza a los pies, momias cubiertas de lino con una máscara de yeso colocada en la cara, momias con máscaras de oro con escenas de los dioses y momias cubiertas solo de lino y sin cartonaje ni máscaras. Los investigadores también encontraron ofrendas entregadas a los muertos en ocasiones religiosas. Estas incluían vino, dátiles, higos, judías, aceitunas y demás. El difunto también era agasajado con objetos cotidianos para su uso en el más allá. Esto incluye joyas, estatuas y también monedas. Las monedas son de bronce y se colocaban en la mano del difunto para dárselas como pago al barquero que lo trasladaría al más allá. Entonces, ¿qué pudo matar a estas personas? Los investigadores llevaron una máquina de rayos X al lugar y realizaron una autopsia. La prueba reveló que algunos de los fallecidos padecían enfermedades comunes de hoy en día, incluido el cáncer. Sin embargo, había pruebas de que las personas enterradas aquí eran ricas y podían permitirse un entierro extravagante.
Hawass predijo que ganaban dinero con el comercio de vino, ya que Bahari ya era conocido por su excelente vino en la época. Solo se han extraído 6 de las momias para su estudio. Hawass cree que el resto debe permanecer intacto en el lugar de descanso eterno. Hay planes para restaurar las tumbas y añadir nuevos techos. Los egipcios eran muy elaborados a la hora de enterrar a sus muertos, sobre todo cuando el difunto había sido alguien destacado en su vida. Por eso, muchos de los descubrimientos realizados en el país norteafricano estaban relacionados con las prácticas de enterramiento de los muertos. Por ejemplo, el barco de Khufu, que se descubrió en los años 50 y se trasladó recientemente en medio de mucha pompa y alegría. El descubrimiento de la nave de Khufu fue sensacional, ya que había pasado unos 5000 años enterrada bajo tierra. Los científicos quedaron sorprendidos tanto por la técnica de construcción como por el nivel de conservación del navío. El barco fue desenterrado en el lado sur de la Gran Pirámide de Keops. Todo comenzó cuando el ingeniero egipcio Kamal el-Malak estaba limpiando y retirando los escombros del lugar sin saber el tipo de tesoro que yacía bajo sus pies. Descubrió 2 fosas para 2 barcos que estaban cubiertas con bloques de piedra caliza fina. Malak se dio cuenta desde entonces que la Gran Pirámide de Keops tiene otros 3 agujeros tallados en la roca natural de la meseta de Giza, que adoptan la forma del barco en el lado oriental de la pirámide. 2 de ellos se encuentran en los lados sur y norte del templo mortuorio, mientras que el tercer agujero se encuentra al norte del camino a la Gran Pirámide de Keops. Una vez desenterrado, el barco fue entregado al restaurador egipcio Habb Hamed Youssef. Las medidas de la barca de Khufu incluyen una longitud de 43,4 metros, una anchura máxima de 5,9 metros y una profundidad de 1,78 metros. Tiene una prueba en forma de papiros de 6 metros de altura y una popa de 7 metros. El barco tiene 10 remos con 5 a cada lado y sus longitudes oscilan entre los 6,5 y los 8,5 metros. Había un camarote principal y además del camarote del capitán en la parte delantera del barco, el timón son 2 grandes remos y el barco pesa 45 toneladas en total. Básicamente es una hazaña que impresiona a los conductores navales de hoy en día. El barco de Khufu no contenía ni un solo clavo de metal. El barco se mantenía unido solo con cuerdas. ¿Cuál era la función de este elaborado barco funerario? Se utilizaba para transportar la momia del rey para visitar los lugares sagrados del dios Osiris, como Abibos en el sur y Boto en el norte. También se utilizaba para trasladar el cuerpo del rey muerto desde su palacio de residencia hasta el cementerio, donde se encuentra su pirámide. Sin embargo, se cree que el barco también servía en el más allá. Bautizados como el barco solar y la nave de Khufu, se sabía que estos barcos funerarios navegaban para devolver la vida al rey fallecido, desde los lugares sagrados donde residen las naves de los dioses. Según la mitología egipcia, el sol sale por la orilla más oriental. Es entonces cuando Ra, el dios del sol, aparece desde el agua y es recibido por una banda de monos. A continuación, Ra se monta en su nave diurna que le hace navegar por el cielo hasta el atardecer, cuando se traslada de su nave diurna a la nocturna que le espera en el inframundo. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha trasladado recientemente la nave de Khufu a un nuevo lugar de exposición en el Gran Museo Egipcio. Fueron necesarios 6 meses de talleres y consultas para acordar el método científico que garantizará que la apreciada nave no sufriera daños durante su transporte, pero valió la pena ya que sin duda alguna el barco de Khufu es un tesoro nacional. Cuéntanos cuál es el descubrimiento más fascinante para ti en la sección de comentarios aquí abajo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal.